Vamos a ver ahora lo que es paciente frágil. El concepto de fragilidad, jóvenes, es que de la noche a la mañana puede sufrir algún tipo de alteración. Pacientes que están relativamente bien, ahora son pacientes frágiles, que pueden entrar en alguna alteración, en alguna lesión, en alguna enfermedad. El concepto de fragilidad, me dice, se hace referencia a una condición personal en la que se ven afectados los aspectos fisiológicos y neurosensoriales del individuo. Este abuelito, don César, miren, puede tener unos 80 años, ya posiblemente puedo considerarle a él que es paciente frágil, porque miren, ya está afectado lo que es el aspecto físico, neurosensorial, neurolocomotor, ya necesita alguien que le ayude a caminar, ya no tiene la misma fuerza que tenía, implicando pérdida de las reservas que permiten mantener el equilibrio con el medio ambiente, un equilibrio. Ahora ya cualquier cosita le afecta. Mucho frío, le duelen los huesitos. Mucho calor, le puede deshidratar. Corre más riesgos. La fragilidad en estos pacientes está muy presente. De edad avanzada y alguna enfermedad o condición que mantiene compensado. Que si yo tengo una enfermedad, obviamente estas enfermedades con el tiempo y con la vejez, ya entrando en la adultez mayor, obviamente jóvenes van a estar muy, muy marcadas. Como que se potencializa. Si una persona ahora de joven tiene gastritis, cuando llegue jóvenes a la edad de don Carlitos, que tiene unos 65, 70, 80 años, obviamente esa gastritis puede ocasionarle algunos estragos. Si yo ya tengo problemas para moverme de relativamente joven, de adulto voy a necesitar jóvenes volverme dependiente de otras personas. ¿Cómo evalúo eso, jóvenes, de nivel de dependencia o independencia, acoplando las escalas que ustedes ya conocen? Preguntando. Obviamente sigo englobando que la fragilidad puede entrar en alguna alteración física, mental, neuromotora, neurosensorial. El estado de fragilidad se define como la afectación de 5 dimensiones. Ahora, a lo mismo y al mismo punto, jóvenes, de cuando estuvimos viendo las escalas de Katz, del Auto-Nivol y de Bartel, lo mismo sucede acá. ¿Cómo yo puedo valorar a un paciente frágil? Es aplicando, viendo, preguntando lo que son estas dimensiones. Son 5 dimensiones las que yo puedo evaluar a un paciente para ver si es o no es un paciente frágil. Ahora, aquí están las 5 dimensiones. Si por lo menos 2 de ellas puede determinar que el adulto mayor es frágil. Es decir, que si yo coloco estos 5 dimensiones y unas 2 de ellas, 2, 3, 4, 5, mínimo jóvenes que estén alteradas 2 de las 5 dimensiones, yo ya considero que mi paciente es frágil. Frágil, ahí están las 5 dimensiones. Fragilidad, frágil. Si yo le coloco a mi paciente, a don Carlitos, y le quiero medir cómo está a nivel sensorial, cómo está la dimensión sensorial, entre ellas puede haber pérdida de la visión y audición. Si yo le catalogo a don Carlitos de aquí, le hago de pronto exámenes de la vista, pruebas auditivas, y le veo que está relativamente normal, pues no tiene afectado la dimensión sensorial. De lo contrario, si tiene alteraciones visuales, auditivas, ya tengo un problema. Una de las 5 dimensiones, inicialmente ya tengo una alteración a nivel sensorial. Ahora, a nivel neurolocomotor, estructural, estructuras de la movilidad. ¿Qué pueden afectarme la movilidad? La artritis, artrosis, osteoporosis, Parkinson. ¿Por qué es un problema neurolocomotor? Porque el paciente puede caerse. El paciente puede, si es que se cae a causa digamos, de una dolencia en las articulaciones, se cae, osteoporosis, que ya de por sí puede tener, se me va a lesionar el hueso. Parkinson, movimientos erráticos, se puede caer. Ahora, si yo le catalogo y le digo que mi paciente no tiene artritis, no tiene ningún problema para moverse,
no tiene osteoporosis dentro de lo que cabe y no tiene Parkinson, entonces el neuromotor, la dimensión neurolocomotor no está afectado. De lo contrario, ya tengo la afectación. Y así puedo ir valorando. A nivel cognitivo, relacionados con la salud mental, Alzheimer, demencia, problemas de pérdida de la memoria paulatina. Si es que está afectado, de lo contrario, no está afectado. La señorita me dice pérdida de un solo ojo, pero todavía tiene el otro ojito. Ahora tendríamos que evaluarle qué nivel de ajuste tenga con el otro ojo. Porque obviamente usted me puede decir, profe, claro que ya perdió la vista en este ojito, y con este ojito está viendo poquito, pero ve, ¿será que tiene una alteración o no? Obviamente tiene la alteración. ¿A qué quiero irme con esto, señoritas? Que usted ve el nivel visión, a nivel auditivo, ¿qué es lo que compromete para que un paciente esté frágil? Si me dice, profe, mi paciente, claro, perdió el ojo en un accidente de tránsito, pero el otro le evalué, le medí el nivel de visión y está bien, sí puede ver, sí ve bien. A nivel auditivo está bien. Ahora, si tuviera problemas de la visión en un solo ojito y en el otro ojito ya está perdido completamente, ¿qué va a ocurrir? Que el paciente va a estar así, viendo poquito a poquito así, con un ojo ya dañadito y el otro ojo poquito. Ve, pero el nivel de fragilidad va a aumentar. ¿Por qué? Porque se puede caer, se puede tropezar. Si tiene, usted me dice, claro, profe, le evalué el oídito. Escucha bien, no necesita ningún dispositivo. Pero le comienzo a revisar y usted me dice, pero profe, tiene una infección ahí. Ya de una ya es un riesgo. ¿Por qué? Porque si ese paciente tiene una infección en el oído, y recuerden que ahí en el oído, jóvenes, está el sentido del equilibrio también, entonces el paciente puede caerse. Siempre acuérdense de eso, de ver qué es lo que puede afectar y qué nivel de afectación tiene. Obviamente, si le tapo los dos ojos al paciente, se va a caer, pero si le tapo un ojo y con un ojo ve, posiblemente puede valerse por sí mismo, con cuidado. Ahora, si le tapo un ojo que tiene dañado y el otro ojo ve poquito, obviamente ese paciente tiene alterado más. ¿Por qué? Porque se va a caer. Y si ya se cae y de por sí ya es un paciente frágil, obviamente, jóvenes, puede lesionarse. A nivel cognitivo, ya dije, de la salud mental, pérdida de la mente, de algunas cosas pasadas, comienza a tener algún tipo de delirio. A nivel metabólico energético, jóvenes, aquí estoy hablando de las patologías que son netamente metabólicas, endocrino-metabólicas. ¿Qué quiere decir? Que si tiene, por ejemplo, la diabetes, si tiene de pronto hipertensión. Ahora, ¿por qué digo metabólico energético? Porque la diabetes sucede o se provoca, jóvenes, ¿por qué? Por la ingesta de mucha glucosa. Diabetes, problema del páncreas, ya. Puedo tener también el hiper con el hipotiroidismo. Miren, puedo tener hipertensión arterial también. Por eso estoy hablando, jóvenes, de un problema metabólico y endocrino. Si es de la diabetes, obviamente, ¿cuál es la glándula que se está afectando? El páncreas. Ahora, las enfermedades de las personas mayores de 60 años que se encuentran en proceso de fragilidad o fragilización, según circunstancias que llevan a depender de otras personas de una manera temprana. Si yo comienzo a ver, don Carlitos, le voy a evaluar la visión, audición, está bien, el nivel sensorial está bien. Le comienzo a valorar si tiene de pronto alguna enfermedad como artritis, artrosis, ya, Parkinson, que me va a limitar, que posiblemente se caiga. Si no tiene ninguna enfermedad, está bien el sistema neurolocomotor. Cognitivo, ¿cómo está la retención? Si recuerda cosas pasadas, si no tiene problemas de delirios. Si no, cognitivo bien. Metabólico energético, si de pronto el paciente tiene diabetes, hipertensión, tiroiditis, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Si no tiene ninguna, metabólico energético no está alterado. Y enfermedades propias en un proceso de fragilidad, sí. ¿Qué tipo de dependencia? Si tiene o no tiene. Bien. Si yo le aplico estos 5 ítems a mi paciente y veo que tiene alterado por lo menos 2 de cualquiera de estos, mi paciente ya es frágil. De lo contrario, si no tiene alteración de ninguno o tiene solo uno, no corre el riesgo de ser frágil. Recuerden, jóvenes, cuáles son las 5 dimensiones para catalogar pacientes frágiles. Ahora, ¿por qué se da, jóvenes, la fragilidad? Por falta de ejercicio.
por la malnutrición que tengan los adultos mayores, por la genética, alguna alteración genética, por la comorbilidad, es decir, algunas enfermedades asociadas, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene artritis, tiene artrosis, comorbilidades, factores ambientales, también el ambiente, también me puede influir para que el paciente sea frágil. Y la edad avanzada, obviamente. ¿Por qué se puede dar que un paciente sea frágil? Si es que yo le aplico las 5 dimensiones y 2 de ellas están alteradas, paciente frágil. ¿Por qué se puede dar la fragilidad? Por estos 6 puntos que ya les dije. La falta de ejercicio puede darse también por la malnutrición, puede darse también por la genética, puede darse por las comorbilidades e enfermedades asociadas, factores ambientales y por último, jóvenes, la edad avanzada. Aquí está un esquema resumiendo para que vayan entendiendo por qué se puede producir y la importancia de tratar de catalogar rápidamente, ¿ya? Y de una manera precoz a estos pacientes que están con un tiempo de fragilidad. ¿Por qué? Si yo, primero voy a esta partecita de aquí, envejecimiento biológico, algo normal, jóvenes. Malos hábitos de la vida, como falta de ejercicio, déficit nutricional, abuso de alcohol y tabaco, procesos crónicos como alguna enfermedad o alguna lesión. Estos 3 puntitos, el envejecimiento biológico, lo normal que tengo todos, que tienen todos, los malos hábitos de vida y los procesos crónicos, jóvenes, estos 3 puntitos me van a llevar a una disminución de la reserva, a una disminución de las funciones fisiológicas del paciente. Un envejecimiento va a disminuir, claro, porque va a disminuir la movilidad, se puede caer. Malos hábitos de vida, por ejemplo, falta de ejercicio, el paciente nunca realizó ejercicio. Problemas de nutrición, posiblemente tenga sobrepeso o posiblemente tenga bajo peso. Y aparte de eso, que el paciente consumía alcohol y tabacos, disminución de las funciones fisiológicas. El proceso crónico con enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión y también lesiones, todos estos 3 puntitos, jóvenes, en este esquema me pueden llevar a dar una disminución de las funciones o de las reservas fisiológicas normales. Y obviamente, si disminuyen, jóvenes, esas funciones fisiológicas, el paciente entra en una fragilidad, y por eso se les pone entre comillas, porque la fragilidad es un riesgo de discapacidad. Si el paciente se me cae, discapacita. Si mi paciente se golpea, se lesiona algún huesito, discapacita. La fragilidad casi siempre llega, jóvenes, a la discapacidad. Riesgos de discapacidad. El ejemplo que les ponían de la taza, a la señorita Wendy le dice, la mamá, verás, Wendy, ese jarrón es frágil, verás que está bien, es frágil. Por favor, tendrás cuidado. Y la señorita coge y pasa, le bota encima de una caja. Obviamente esa fragilidad, ¿qué corre el riesgo de que esa tacita que pase? De ese jarrón se rompa. Lo mismo sucede acá. El abuelito que ya es frágil corre el riesgo de una discapacidad. Y obviamente ese jarrón se va a romper si no le tengo cuidado. Lo mismo sucede acá. Se va a englobar en una discapacidad. Dependiendo de la discapacidad, puede ser muy dependiente o levemente dependiente. Puede depender de otras personas. A esto también se le involucra, jóvenes, como lo que es las infecciones. Si en la fragilidad aumento lo que es una infección, muchos días de hospitalización, fármacos, entre otros, me puede dar una discapacidad de mi paciente. Entonces, si tengo ya alteraciones a nivel biológicas normales, aparte de eso, le asocio los malos hábitos de vida y le acoplo, jóvenes, con lo que son las enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión, la tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, artritis, osteoporosis, o lesiones a nivel, por ejemplo, alguna lesión ósea, alguna discapacidad. Obviamente, recapitulando, voy a tener una disminución de la funcionalidad fisiológica normal, va a estar disminuido.
Obviamente todo eso, jóvenes, le va a dar una fragilidad. Ya con el ejemplo que les dije, con el ejemplo de la jarrita o del carroncito de cerámica, por eso corro el riesgo, de jóvenes, de que me produzca algún tipo de discapacidad. El mismo ejemplo de la jarrita. Si la señorita coge y ¡pac! Le bota por ahí, obviamente esa jarrita se va a romper. De lo que era frágil, ahora se va a romper. Lo mismo sucede aquí. Corro el riesgo de que mi paciente entre en una discapacidad. Ya, si yo no le cuido, voy a entrar en una discapacidad ya como tal. Y a eso le puedo acoplar lo que comúnmente sucede, riesgos de infecciones cuando no tienen un buen aseo o ya de por sí tienen alguna herida, hospitalizaciones mucho tiempo en los hospitales, jóvenes, eso también corre riesgo. Y fármacos, entre otros, entre los que más comúnmente puede suceder. Vamos a ver otra tablita, pero ahora los síndromes clínicos, igualmente valorar fragilidad, pero esta ya es rigiéndome a lo que son unos síndromes clínicos de fragilidad según Friel. Ahora, como ustedes ven, son 5 ítems. 1, 2, 3, 4 y 5 ítems. Yo tengo que ir evaluando todos estos y aquí está la respuesta de los criterios. ¿Qué es lo que me dice? Según la fragilidad, según Friel, dice que para que mi paciente adulto mayor sea considerado como un adulto mayor frágil o un paciente frágil, debe presentar 3 de los siguientes criterios. Cualquiera de estos 3, de estos 5, que me ingresen 3 criterios, jóvenes, mi paciente es frágil. Miren lo que dice. Pérdida de peso no intencional. Si mi paciente perdió en el último año 5 kilos o bien 5% del peso corporal en el último año, ya puede estar entrando en un tipo de fragilidad. Obviamente, así se va evaluando. De los 5 criterios que yo voy a evaluar, con que estén presentes unos 3 criterios, mi paciente ya es frágil. Debilidad muscular a nivel de fuerza prensora, es decir, yo cojo este marcador y le digo, a ver, doña Marieta, aplasta. Si tiene una disminución o un porcentaje de un 20%, ajustando al sexo y obviamente ajustándole al índice de masa corporal, posiblemente puede estar catalogando algún tipo de debilidad muscular. Baja resistencia o cansancio. Si yo le evalúo cómo está a nivel de cansancio, aplicando preguntas, se cansa al caminar, se puede, cuántos pasos necesita para que el paciente se ya necesite sentarse otra vez para descansar, baja resistencia al cansancio, le pregunto a don Cecitar aquí si puede pararse y cuánto puede caminar, cuánto necesita para que ya otra vez necesariamente tenga que sentarse. ¿Cómo le evalúo, jóvenes? Preguntando, viendo. En la lentitud de marcha, obviamente el paciente se va a parar, se va a sentar, ¿ya? Y aquí en la lentitud de marcha, jóvenes, miren lo que me dice. La velocidad de la marcha para recorrer una distancia de unos 4.5 metros. Es decir, yo le coloco y le digo, a ver, don Carlitos, venga para acá. Ahí también puede evaluar lo que es la resistencia o el cansancio. Dice, no, yo ya camino 3 metritos y ya no puedo más. Miren, obviamente el paciente tiene una lentitud en la marcha o en su defecto no pudo lograr la marcha. ¿Cuánto tiempo se demora, jóvenes, en completarme los 4.5 metros? Y por último, jóvenes, el nivel bajo la actividad física. Calcular el consumo de calorías. Ahí deberían estar reformulando ya dietas, sabiendo lo que son calorías, cuántas calorías necesita el adulto mayor, cuánto puede perder cuando camina, cuando se para, cuando hace alguna cosa, cuántas calorías comúnmente pierde. Ya está reformulando dietas. ¿Por qué? Yo tengo que evitar que mi paciente pierda más calorías de las que gana. Si mi paciente, y claro, aquí se maneja índices de masa, porque si mi paciente, digamos, yo le estoy viendo aquí a don Cecita, en la imagen, le estoy viendo, ya, yo le tomo el peso, le tomo la talla, saqué el índice de masa corporal y me sale que mi paciente está en un peso normal. Obviamente tengo que seguirle manteniendo, que esa dieta siga manteniéndose por ese mismo camino. Pero va a pasar lo contrario. Aquí tengo que regular y saber cómo regular dependiendo de las categorías que me da el índice de masa corporal.
Si don Carlitos fuera un paciente que fuera obeso, ya, yo ya puedo entrar, jóvenes, en algún tipo de desfase. ¿Por qué? Porque yo tengo que disminuir la ingesta calórica. De lo contrario, jóvenes, puedo aumentar. Si mi paciente estuviera en una desnutrición, puedo aumentar la ingesta de calorías. Es importante, sí, porque yo no puedo esperar que mi paciente, que obviamente tiene una obesidad, no me siga ganando más calorías, porque las calorías me van a acumular y ya de por sí que tiene un nivel bajo de actividad física, se va a seguir engordando todavía más. Tiene que estar acoplado tanto la ingesta de calorías como la eliminación o como la utilización de esas calorías para evitar, jóvenes, obesidades, problemas. Entonces, una vez que ustedes le aplican ese test, ¿sí?, a su paciente, si es que tiene alterado unos 3 de estos criterios, obviamente mi paciente es frágil. Vamos a ver una tipología de ancianos que ustedes deberían conocer. Prácticamente esto es algo como un resumen de lo que yo quiero que ustedes comprendan. Estuvimos viendo, jóvenes, lo que es un anciano sano. Miren, vamos a ver ahora un resumen de lo que es el anciano sano, un anciano frágil y un paciente geriátrico. Miren, las imágenes me lo van diciendo todo, todo me van diciendo las imágenes. Ya vimos, jóvenes, lo que era un anciano sano, ya estamos entrando en lo que es un anciano frágil, y después vamos a ver lo que son pacientes geriátricos, ya como tal, con los síndromes geriátricos. Ahora, los conceptos. ¿Qué es un anciano sano? Ya más de uno debe decirme, profe, es un paciente de edad avanzada con ausencia de alguna enfermedad subjetible o objetible que se pueda visualizar. Ese es el concepto de paciente sano. Para verificar cómo está, voy a activar los índices que ustedes ya conocen. El índice de instrumental, miren ustedes, que es de Lacton y Broly, y el índice de las actividades básicas, que es el índice de CAT y de Barter. Obviamente que si digo que es sano, obviamente va a ser independiente en el índice de Lacton y Broly. Va a ser independiente en el índice de CATS, va a ser independiente. Por eso se engloba que es un adulto o un anciano sano. El comportamiento ante la enfermedad, baja tendencia a la dependencia. O sea, este paciente baja tendencia, o sea, no va a depender de otra persona, puede hacer sus actividades solo. Y la probabilidad de desarrollar síndromes geriátricos, esto es lo que ya vamos a ver después, es baja. Síndromes geriátricos, ¿qué quiere decir? Alguna caída, alguna inmovilidad, algún problema de incontinencia fecal, incontinencia urinaria. Es bajo esos índices. Entonces, aquí está un resumen de cómo yo puedo catalogar a un adulto mayor sano. Ahora, vamos a ver lo que estamos viendo aquí. Un adulto mayor o un anciano frágil. Ya de por sí, un ancianito de alto riesgo. ¿Por qué? Porque de entrada puede caerse y puede entrar en el siguiente aspecto, que es un paciente geriátrico. Ahora, ¿cuál es el concepto de anciano frágil? Fragilidades que ya tiene algún tipo de alteración, que puede presentar algún tipo de alteración. Miren lo que dice, es de edad avanzada y algunas enfermedades u otras condiciones que se mantienen compensadas. Es decir, esta pacientita, les voy a poner un ejemplo, tiene alguna alteración, digamos, a nivel de una lesión en la pierna. Obviamente está compensada con qué, jóvenes, con el andadorcito. Por eso se llama compensada, porque todavía puede hacer o valerse por sí mismo, obviamente con algún dispositivo. Que yo no puedo decir que este paciente es sano. ¿Por qué? Porque ya tiene una alteración. Obviamente este paciente no es sano, ya tiene algún tipo de fragilidad. Corre alto riesgo de volverse dependiente, obviamente. Si ahorita el adulto mayor es frágil, que puede realizar cualquier actividad, obviamente con cuidado, obviamente que puede caerse y puede fracturarse, pero lo puede realizar. Puede irse al baño con cuidado, puede inclusive verificar, inclusive puede hacer actividades instrumentales dependientes, es decir, que puede hacer una o más de ellas. Y ahí ya vienen las categorizaciones. A nivel del índice de CATS, puede realizar independientemente todas. Obviamente, porque aquí en el índice instrumental dice dependiente para uno o más de ellas, porque obviamente esta paciente ya no puede manejar el carro.
Obviamente ya no puede de pronto irse a la tienda, por eso es ya dependiente. Algún tipo de dependencia en las actividades instrumentales ya tiene este paciente. Pero es independiente para lo más básico. Puede bañarse, puede cambiarse de ropa, puede comer, puede irse al baño. Es independiente todavía. Miren las diferencias entre lo que es sano de lo que ya es fragilidad. Conocimientos ante la enfermedad, alta tendencia a la dependencia. Ella ya sabe que por la edad tarde o temprano ya va a depender de otra persona, alta dependencia hacia otra persona. Y la probabilidad de sufrir síndromes geriátricos como caídas, como incontinencia urinaria, ya es alta. Anciano sano, anciano frágil. Vamos a los pacientes geriátricos. Ellos ya tienen alguna alteración, ya tienen alguna enfermedad, que obviamente ustedes le ven a esta ancianita y dicen, esa ancianita es un paciente geriátrico. Porque ¿qué es lo que dice como concepto? Es de edad avanzada y algunas enfermedades crónicas que provocan dependencia. Miren esta obesidad, miren esta diabetes, miren esta hipertensión, esto ya es crónico. Esta abuelita ya no puede hacer nada. Ya necesita para pararse, inclusive necesita ayuda. Necesita para caminar un poquito, necesita ayuda. Para ir al baño necesita ayuda. Miren, obviamente las actividades instrumentales jóvenes dependientes. Para una o para algunas de ellas, esta paciente ya no puede manejar, ya no puede ir a comprar sola. Y las actividades básicas también es algún tipo de dependencia, con lo que les acabé de decir. Ya no puede irse al baño nuevamente, ya necesita de alguna persona que le ayude a movilizarse. Y la probabilidad de desarrollar algún síndrome geriátrico, de caídas, de incontinencia urinaria, de incontinencia fecal, de infecciones, de úlceras por presión, es muy alta en estos pacientes. Ahora, vamos a ver la independencia y autonomía. ¿Qué es independencia y qué es autonomía? Independencia, me dice, son un conjunto de tareas o conductas que una persona realiza de forma diaria y que le permite vivir de modo autónomo e integrado en su entorno, así que cumple el rol de la sociedad. Independencia, miren, esta abuelita, esta adulta mayor es independiente, puede realizar todas las cuestiones. ¿Cómo lo logré evaluar? Aplicando los tests, el índice de Katz, el índice de Lawton-Liveroli y el índice de Barker. Eso ha sido independencia, que puede realizar las cosas de manera independiente, solo. Ahora, aquí lo que es autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía a nivel de independencia? Autonomía quiere decir que él es autónomo de realizar lo que él desea. Él quiere cocinar, pues lo cocina. Él quiere llamar por teléfono, pues lo hace. Eso es autonomía, que puede elegir gobernar sus propias decisiones sobre su vida, y independencia, que las puede realizar solo. Independencia es que puede realizar cualquier cosa solo, sin necesidad de otra persona. Y autonomía es que ellos pueden elegir sobre su propia vida, qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren hacer. Autonomía e independencia. En síntesis, jóvenes, ¿qué es lo que yo tengo que aplicar aquí para verificar el nivel de dependencia hacia cualquier cosa, tanto a las actividades instrumentadas de la vida diaria como las actividades básicas de la vida diaria, jóvenes? Resumiendo, los índices. Los índices. Porque los índices me van a decir, ¿sabe qué? Usted tiene un grado de dependencia a otras personas. O usted de plano es independiente, puede realizar cualquier cosa que usted lo desee. ¿Cómo era el índice de Katz? ¿Cómo era el índice de Barker? ¿Cómo era el índice de Lawton-Liveroli? Y eso me va a catalogar el nivel de dependencia. Si aquí independencia es que puede realizar sus acciones o sus cositas de manera independiente, sola, sin necesidad de alguna persona, la dependencia es cuando yo ya dependo de otra persona, de cualquier grado, mucha dependencia, poca dependencia o baja dependencia. Ya ahora se va a dividir, jóvenes, funcional o independiente, inicialmente dependiente, parcialmente dependiente y dependiente funcional. Ahora, cuando es independiente es obvio, pues que va a poder realizar cualquier cosa. ¿Qué dice? Tiene la capacidad de cuidar de sí mismo y mantener lazos sociales.
miren cómo esto es un paciente que es independiente. Inicialmente dependiente requiere de cierta ayuda externa como transporte para comprar. Miren, parcialmente dependiente necesita ayuda constante en varias actividades de algunas personas y dependiente funcionales que requiere ya para todas las cosas de alguna persona. Miren, este paciente puede ser ya dependiente funcional. Este paciente puede ser parcialmente dependiente o inicialmente dependiente. Y este paciente es inicialmente independiente, funcionalmente independiente. Miren, ahí está la categoría, jóvenes. Entonces, mis pacientes, por obvias razones, tengo que saber catalogar dentro de las escalas dónde está mi paciente. Si mi paciente puede jugar con sus nietos de manera independiente o si ya necesita de alguna ayuda, inicialmente dependiente o parcialmente dependiente y dependiente funcional cuando ya necesita la ayuda de otras personas.